Adelante, José La Luz. Bueno, gracias, Eury. Bueno, mostrar toda la solidaridad con Pedro. Y yo le dije a él, ahora mismo antes de la pausa, que se reúna con el señor Mickey y discutan con firmeza y con transparencia la diferencia que puedan haber, para que eso no deje ningún sustrato de ninguna de las partes. Eso es lo que yo les recomiendo como amigo de él y compañero de trabajo. José, que se reúnan y resuelvan ese problema, pero que lo tienen que resolver de verdad y que eso no pase de ahí. Porque uno ha visto mucha vaina y no quiere seguir viendo vaina. Bueno, anunciar que he conversado ya en 2 oportunidades por teléfono con Mickey López sobre esta situación. Yo a él no le conozco. Si yo conocí a su padre. Luego, entonces nos vamos a reunir con él. Eso es lo correcto. Nos vamos a reunir con él. Eury, Pedro y yo nos vamos a reunir con él. Perfecto. Eso es lo correcto. Ya él sintió el kit. Sí. Y él sabe que eso que él hizo no está bien. Y quizás fue una decisión emocional que tomó. Y por eso es importante que se reúnan. Independientemente de que Pedro tome cualquier medida complementaria. Lo más importante es que se reúnan y que con firmeza resuelvan ese problema. Y con transparencia. Que de las dos partes se sepa que Pedro se sienta seguro mirando al señor Mickey a los ojos de que ahí no hay nada de resentimiento, y lo mismo de la otra parte. Porque yo estaba aquí cuando se produjo esa discusión y Pedro ni siquiera estaba hablando de eso en primer plano. Fue producto de un debate que surgió. Por razones obvias, Pedro no tiene interés, no quiere reunirse, interés. Pedro no quiere, pero ante la solicitud hecha por Julio y por Eury, Pedro ha accedido porque ya con la presencia de Julio y Eury pero yo entiendo, Pedro, tu actitud, pero creo que es con la presencia de Julio y Eury. No, y Virgilio, porque Virgilio fue por una discusión con Virgilio que se produjo eso. Por esa discusión absurda que yo digo que la política no se debe llevar al plano personal. ¿Qué decía don Álvaro, el maestro al lado? Así se me pegaron mucho foul tuyo a mí. Sí, ¿qué decía don Álvaro a nosotros? Don Álvaro decía, no odies a tu enemigo porque te afecta el criterio. No, pero no decía, no lo dice. Lo dice. No, pero yo digo cuando estábamos... Cuando estábamos... No, una frase de don Álvaro, pero a mí tú me vas a decir de quién es la frase. A mí tú me vas a decir. No, pero entonces, que tú lo dijiste. Pero él hizo una frase de él. Entonces, lo que quiero significar con esto es que los políticos pertenecemos a una misma clase. ¿Cuándo te has visto a Ángel y al Coné peleándose en un medio de comunicación? O a Ortiz con Claro. ¿Cuándo tú has visto eso? No, porque se saben miembros de una misma clase. Los únicos rateros que se viven diciendo de todo en los medios de comunicación, sin entender que se están afectando a ellos mismos, es la clase política en este país y en Estados Unidos, porque eso es una cultura que hay. ¿Pero por qué? Porque la política no se basa en ciencia, se basa en emociones. Entonces, ¿cómo tú ofendes? Si tú eres político y ofendes a un político, si le aplicas el silogismo, que es la base fundamental de la lógica, te estás agrediendo a ti mismo. ¿Entiendes? Te estás agrediendo a ti mismo. Entonces, eso no debería pasar de ahí. Y yo te recomiendo que hagas lo que dice Julio, reúnete con él, independientemente de que tú agotes otra formalidad legal para proteger la integridad tuya y la de tu familia. Entonces, señores, y después de esa reunión, que Mickey venga aquí y vamos a hablar con él también nosotros. Bueno, señor. No te apures, tú vas a estar aquí cuando él venga, tú le preguntas lo que tú quieres. Sigue, José. Entonces, Víctor enchinchado, yo tratando de resolver el problema. Señores, miren, un par de temas rápidos. Primero, ¿cómo se llama esto? Okay. Dice aquí, la experta en impuestos, abogada Pablita Cabrera Martínez, someterá una instancia ante el Tribunal Constitucional para que la ley de facturación electrónica no se aplique en República Dominicana. Ustedes están escuchando esto, señor. ¿La ley de? La ley de facturación electrónica. Eso
es el principio de una revolución. Digo que no el principio porque aquí está lo que se llama número de comprobante fiscal que implementó el PLD, creo que fue después de que Leonel ganó en el 2004. Juan Hernández. Sí, Juan Hernández. No, es una reforma del PLD. Juan Hernández el número de comprobante fiscal. Y la facturación electrónica es la consecuencia de eso. No, el número es registro, es RNC. No, son dos cosas diferentes. No, el registro, el RNC, el registro nacional de contribuyentes de tu empresa. No, tu empresa es el NSF, es el número de comprobante. Y el NSF es el número de comprobante fiscal, que es el que ve en la factura. Ese fue el principio de una revolución. Automatizada del tema fiscal y tributario que por presión política se engavetó, pero eso nunca debió detenerse y eso se está intentando retomar casi 20 años después. Si eso fue en el 2004, estamos en el 2023. Eso es correcto. Pero, ¿eliminar la facturación? No, que es correcto hacer la facturación. Oye lo que dice ella. Y además voy ahora. Ella dice, yo hice un comentario en estos días de eso, que es un proceso. A las grandes empresas es 1 año, a las medianas 2 años y a las pymes 3 años. Porque es un proceso de adaptación. Es que si tú estás haciendo la cosa bien, a ti te conviene porque tú vas creando perfiles. Y además a través del te facilita acceso a crédito. Y a través de la facturación electrónica hay más transparencia, más control, ahora, más seguimiento. Yo sé dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál? Que el 60% de la población dominicana es informal. Para evadir. Entonces, como el 60% de la población dominicana vive en la informalidad, eso baja la evasión. En principio hay una pérdida, en principio, porque todavía no hemos llegado aquí a una eficiencia tributaria que permita que las personas paguen directamente los impuestos indirectos. Parece una contradicción, ¿no? Que los consumidores podamos pagar directamente los impuestos indirectos. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a un restaurante, me siento a comer y me cobran un 18 de ITEVI, yo no sé si ese 18 quien lo retiene, lo entrega al Estado, porque todavía no hemos incorporado tecnología intensiva en el cobro de los impuestos. Si hacemos eso, problema resuelto. Eso lo resuelve Microsoft con una plataforma que se llama 360, el Smart Contract, o lo resuelve IBM con los contratos inteligentes basados en blockchain. Eso está ahí. Nada más tienen que implementarlo si tienen voluntad política. Ahora, ¿qué es lo que dice la señora Pablita Cabrera Martínez? Ella dice que ser abogada experta en impuestos. Dice aquí dice ella que el artículo 25 de la ley que se pretende aplicar de facturación electrónica establece que la DGI deberá emitir una certificación de riesgo tributario para que las empresas puedan obtener un préstamo en un banco. Ella dice que la DGI va a hacer funciones propias de la ley monetaria y financiera. Sí se aplica esto. Y segundo, dice ella también que el historial bancario de las empresas no servirá para nada porque la DGI, para ellos obtener un préstamo, la DGI deberá emitir una certificación de riesgo tributario. Bueno, eso se puede discutir, eso es irrelevante. Dice ella que someterá una instancia ante el Tribunal Constitucional para que la ley de facturación electrónica no se aplique, debido a que vulnera el artículo 42 de la Constitución que establece como derecho fundamental la buena reputación. Ajá, y el anticipo, ¿qué? El anticipo presume que todos los empresarios son ladrones y por eso tienen que pagar antes. Pero anyway, en sentido general, yo veo esto, que a propósito le extiendo como parte del programa una invitación a la señora Pablita Cabrera Martínez, que no sé quién es, pero que me gustaría conocer y escuchar su fundamento. A mí, en principio, esto me parece parte de un lobby para que no automaticemos los procesos de facturación electrónica. Me parece parte de un lobby que es normal que los sectores, cuando sienten que hay una medida que los va a afectar, automáticamente empiezan a articular acciones para que eso no se dé o que se retrase lo más posible. Me parece que esto de elevar una instancia ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley de facturación electrónica es un lobby para retrasar esta reforma que es fundamental. Y dicho es más, yo voy más lejos. Si el gobierno hace esta reforma a fondo, aplica esta ley de facturación electrónica, no tiene que hacer reforma fiscal. No la tiene que hacer porque el dinero le sobraría.
tuviste sobre ese mismo punto, tuviste las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que van a reformular también las empresas de capital público, el Banco de Reserva. Eso es importantísimo. Eso entra ahí también. Pero mira, ese nuevo marco legal le daría una mayor eficiencia y transparencia a todo ese proceso electrónico, sí, como tú señalas. Mira, uno de los proyectos más interesantes en los que yo trabajé, que tengo el honor de decir, tendría que ver si aparece otro, pero yo dejé un proyecto en el Congreso que se llama Registro Electrónico de Contratos, porque una de mis 4 propuestas que llevé al Congreso, que fue seguridad perimetral, botón de pánico, revisión de patrimonio y el proyecto de gobierno electrónico, que fue mis 4 proyectos que al final lo tuve que modificar la agenda mía por el tema de la pandemia y todo ese tipo de cosas, y yo sabía que no iba a tener tiempo para someter el proyecto de gobierno electrónico, que lo tengo hecho, pero no me dio tiempo a someterlo, lo terminé después. Y yo saqué de gobierno electrónico varias cosas para proponerlo como proyectos individuales que tenían su identidad, esos proyectos, porque no iba a poder someter el proyecto íntegro, que es mi mayor sueño político, que la República Dominicana tenga una plataforma de gobierno electrónico, que tú tengas una capa desde que naces en registro civil hasta que mueres con acta de defunción, ya seas empresa, ya seas institución, ONG, persona física, institución pública, una capa de comportamiento dentro de la plataforma de gobierno electrónico donde se registren todas tus actividades públicas, no la privada, eso no interesa, es la pública. Entonces, dicho esto, de ahí de gobierno electrónico yo saqué el proyecto de registro electrónico de contratos, también saqué el banco de sangre electrónico, también saqué el proyecto de marbete electrónico para reducir los accidentes de tránsito y la muerte por accidente de tránsito, porque yo sabía que no iba a poder someter el proyecto de gobierno electrónico integral. Y este proyecto que yo dejé allá, que se llama Registro Electrónico de Contratos, es el primer proyecto basado en blockchain. El primer proyecto que se somete al Congreso Dominicano basado en la cadena de bloques que soporta el Bitcoin. El que soporta el Bitcoin. Y yo tomé eso mismo para montar, ¿qué, señores? ¿Qué? Una plataforma de registro electrónico de contratos donde todos los contratos para poder recibir el aval y la garantía del Estado Dominicano tenían que registrarse en un smart contract. Eso lo hace IBM. Entonces, si tú lo registrabas en el contrato ahí, la sociedad entera lo sabía, pero también lo sabía Impuesto Interno, lo sabía la Procuraduría General de la República, lo sabía todas las instancias que tienen que saber cuando se produce un contrato por intereses distintos que la ley les da. Entonces ahí automáticamente no hay forma de evadir impuestos, porque el contrato no es válido para ninguna de las partes hasta que no se registre en la plataforma. Pero tú ibas a tener un paquete de incentivos para registrar eso ahí. Entonces aquí hay gente que fulano A le vende un carro a fulano B, el carro vale $1 millón, pero lo registran por 200,000. Lo registran por 200,000 para no pagar los impuestos por $1 millón. Se da el caso de que fulano A le vende una propiedad a fulano B y la propiedad vale 10 millones de pesos, pero hacen el contrato por 1.500.000 para cogerse los impuestos de 8.5 millones. Entonces, cuando eso se registra en una plataforma de smart contract, lo que dice ahí es válido para el Estado, pero cuando hay impuestos que pagar de por medio, el Estado tiene la posibilidad de verificar esos valores. Y eso sería una revolución. Eso sería una revolución más importante que las últimas 3 reformas que se han hecho fiscales en República Dominicana. Situación, José. Pero lo importante con esto es que nadie va a protestar, porque las personas que negocien en la plataforma de Smart Contract van a recibir un paquete de beneficios fiscales, incentivos tributarios para hacer sus contratos en la plataforma José, de registro electrónico de contratos. Sí, tú me disculpas.
la situación, eso es muy interesante lo que tú planteas y me gusta muchísimo. La situación con eso tiene que ver con una evasión fiscal también de más de un 54%. No solamente en Iritevi, que es la que tiene que pagar estamos hablando de IR1 y IR2. El impuesto sobre la renta también tiene muchísimo truco. Entonces, ¿cómo se resuelven todos esos trucos? Se resuelven con tecnología. La tecnología es la clave para resolver los problemas de tránsito. ¿Tú sabías que La tecnología es la clave para resolver la evasión fiscal. La tecnología, las reformas fiscales son parches que se hacen cada vez que se acumula la crisis. Pero la tecnología permitiría reducir, porque hay una... José, el comercio minorista más grande que hay, ¿tú sabes cuáles son? Los colmados. Sí. ¿Y dónde está el impuesto de transferencia de los colmados sobre los productos que llevan? Sí, pero que eso los colmados son una distorsión por la informalidad. Los colmados no deberían existir en una sociedad formal, no debieran existir. Te puedo decir miles de comercios, José. Hay mucho, pero eso es producto de la informalidad que el PRM tiene que atacar en sus gobiernos. La informalidad es lo que no permite que el crecimiento se convierta en desarrollo. La informalidad de los barrios. Tú metes $1 millón en los Alcarrizos ahora a las 10 de la mañana y en media hora no hay rastro de $1 de eso. Sí, pero no podemos, o sea, hay un tema que a mí me sorprende de la abogada que tú señalas, y es que ella no va a presentar como argumento para eliminar la facturación electrónica, que es para facilitar o viabilizar la evasión o para eliminar el exceso de control. O sea, no, ella está ¿cuál es el argumento? No, el argumento de ella es que la ley de facturación electrónica va a dañar o puede dañar la relación de las empresas con los bancos, porque el artículo 42 de esa ley dice que tú tienes que recibir una certificación de registro tributario para calificar como sujeto de crédito. Cosa que pues, eso se pudiera eliminar de ahí. No, porque eso va de la mano de la formalización de lo que estábamos hablando, que tu empresa esté debidamente certificada por la DGI. Sí, pero lo que ella dice que eso presupone tu mala fe. Yo entiendo que si eso es un obstáculo, que lo quiten, porque el gobierno tiene miles de formas de darse cuenta si tú evades o no. Obviamente, si recurre a la tecnología. La mejor tecnología para resolver este problema son los contratos inteligentes basados en blockchain. Porque toda la comunidad tiene que validarlo. ¿Y qué significa eso? Que como quiera todo el mundo se va a dar cuenta. No, pero además, José, ese planteamiento que está hecho ahí, los bancos te toman en cuenta tu historial de crédito y una serie de elementos. Lo que tal vez la preocupación de ella, no hay que anulificar la ley por eso. Lo que hay que buscarle una salida, porque incluso te digo que hay un proceso de transición. La tendencia, ¿cuál debe ser? Que todo el mundo haga la facturación electrónica. Ahora, ese elemento lo que debe hacer para contribuir a que hagan más negocio, hagan todo, se podría flexibilizar un poquito, que es lo que sí puede ser en la ley, flexibilizar que ese sea uno de los elementos, porque eso no es el determinante. Julio y yo que además no es el determinante. Julio y yo tenemos un amigo, bueno, yo lo voy a decir públicamente, porque él lo dice públicamente, Albert Adams, que juega con nosotros, es uno de los ejecutivos principales de Equifax. Tú sabes que Equifax compró Data Crédito, y él dice que en estos tiempos de hoy, como se maneja la economía y con toda la información y la transparencia y todo este tema electrónico, es más rico quien tiene más crédito que el que tiene más dinero. O sea, claro, él dice que es más factible. Por eso yo empecé mi comentario diciendo que a las empresas les conviene esto. Les conviene pagar el impuesto, porque cuando a ti te certifican, se te abren todas las puertas del sistema. Dice que tener un buen crédito, que tener un buen historial de crédito te garantiza un mayor flujo de recursos. Que tener dinero propio. Exacto, que tener dinero propio. Claro que sí, obviamente. Eury Cabral, ¿cuánto tú tienes en el banco? 100,000 pesos. Pero ¿cuántos préstamos tú tienes operando en tu empresa? 10 millones. Y entonces tiene 10 en el banco. Pero ahora el problema es que eso es un contexto de formalidad. En un contexto de informalidad, no. Porque en un contexto de informalidad, tú vendes $1 millón en tu negocio al día, en tus redes Picapollo. Y tienes los cuartos ahí, tú lo ves. No declara nada. Y no declara nada. No declaras nada. Entonces el Estado no sabe cuál es el comportamiento de ese dinero en la economía. Y eso genera distorsiones, no solamente fiscales, genera distorsiones electorales, genera distorsiones de seguridad. Por eso, entonces, por último, Julio, para terminar, hay que declarar.
Miren, señores, por último, la primera tendencia en República Dominicana en el día de hoy es Milán Kundera. Falleció a los 94 años de edad. Yo no conozco la obra de Milán Kundera, pero todas las referencias de este tipo son positivas. Oye, lo que es, él escribió La insoportable levedad del ser, una obra que en los momentos en donde estaba la lucha fuerte en contra del socialismo real en ese tiempo, de esa área de Europa, se convirtió en una de las, ¿verdad?, de todos los que eran opositores en ese tiempo, y además muy bien elaborada, una obra extraordinariamente bien hecha, y se convirtió en la figura principal en ese momento y de ahí en adelante. Dice aquí, es la línea existencialista. ¿No? Dice aquí, el escritor checoslovaco Milán Kundera falleció hoy en Francia a los 94 años de edad. Una de sus frases más impresionantes: los pueblos también son responsables por aquello que deciden ignorar. Milán Kundera. No conozco su obra, pero por tanta referencia. La levedad del ser fue una sensación. Voy a buscarla. Voy a ver si encuentro algún documental para no tener que leer esos libros aburridos sobre él. O que él bueno, si no lo lee, no lo va a entender. Yo no creo que aparezca un documental. Si no lo lee, no lo va a disfrutar. No lo va, sí, él es muy pero no hay algún documental. No hay un audiolibro del que yo me está en el audiolibro. Puede ver, pero no es lo mismo. No es lo mismo el audiolibro que el libro. No es lo mismo. No es lo mismo. El libro está en audiolibro. Al que no pueda leer, ahora, el que esté ciego, que coja un audiolibro. El que puede leer, nada le sustituye. Óyeme, yo respeto y admiro y de verdad que me identifico mucho. Mis hijos son así. No, tipo José Lalu, que en Google, que la tableta, que el Kindle. Óyeme, ¿tú te imaginas tú leerte de que la mañosa, de que oí la mañosa? No, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. No sabe igual. Pero les invito a buscar la obra en el formato que les dé su gana. Así es. Sobre Milán Kundera, a conocer, aunque sea post-mortem, la gigantesca obra de este escritor checo. Cambio y fuera.